entrada a el curso sobre traumas y su relación con los sistemas de memoria a cargo de la doctora Gloriana Montaz. Bienvenida, Gloriana, ahora con audio. Ahora sí, pues muy buenas noches. Adelante. Aquí estaba oyendo a Rosalía hablando de traumas, con uno de los traumas que tenemos todos los psicólogos de algún tipo de materia. Pero bien, bienvenidos y bienvenidas. Muy contenta de estar con ustedes en que es, como dijo César, el último encuentro de este primer ciclo, viendo gente muy mía también, muy contenta de verlos por aquí, viendo a Miguelina, a Cristian, a Gabriela y por supuesto la gente que nos ha estado acompañando durante todos estos encuentros que hemos tenido. Contentísimas pues de haber podido compartir con ustedes pues estas cosas y sacar nuestro foco de atención de todos estos temas relacionados con aislamiento y demás, y ver que realmente podemos compartir y no estar tan aislados después de todo. Vamos a trabajar con el tema de trauma y sistemas de memoria. Como bien estaba diciendo César, es una congruencia interesante entre lo que es psicología clínica, lo que es neurociencias y también psicología jurídica. Vamos a ver por qué tiene su importancia ahí y su vigencia. No es un tema necesariamente nuevo, pero es interesante verlo desde el punto de vista de la actualidad, de cómo todavía impacta el no entender cómo funciona la memoria en eventos de trauma, cómo impacta esto, por ejemplo, en el sistema de justicia, en los procesos penales, cómo todavía muchas veces a las víctimas no se les cree porque no puede recordar una información que a todas luces es obvio que debería recordarla. Entonces, el entender cómo es que funciona la memoria, para mí es un tema bastante fascinante y bueno, me ha tocado estar investigando un poquito sobre eso y por eso les vengo a compartir. Si me dan un segundito para abrirlo, porque cuando tuve que salir y cerrar la computadora y volverla a abrir, yo creo que esto no nos había pasado en los 14 cursos, pero el último, tú sabes, teníamos que explorar todas las posibilidades. Y entonces voy a parar el video un momentito para así abrir la presentación y entonces que me puedan seguir con ella. O sea, que me dan un segundito para yo buscarla y abrirla, que la tengo aquí mismo. Un segundito. Ok. Aquí la voy abriendo. Y entonces la podemos ir compartiendo. Vengan un segundito. Compartir. Y aquí vamos. Excelente. Gracias por la paciencia que han tenido. Y bueno, pues ya arrancamos. Vayan poniendo todas las preguntas como lo habíamos hecho en las veces anteriores, que el doctor Castellano va a estar moderando al final, pues cualquier intervención que quieran hacer. Y como siempre he dicho, la parte para mí más interesante, que es poder ya hablar directamente con ustedes sobre las inquietudes que puedan tener. Para hablar de este tema, de trauma y sistema de memoria, vamos a tocar así muy superficialmente lo que es el modelo ANA, modelo apego, neurodesarrollo, autonomía, desarrollado por el mismo doctor César Castellanos. Entiendo que algunos de ustedes tal vez han tenido el chance de verlo a él desarrollar su modelo. Ciertamente las personas que han participado de los diplomados de terapia familiar lo han podido ver, o en otras ocasiones, quienes no han podido y si se enteran que él va a estar hablando de eso, pues es interesantísimo y tiene múltiples aplicaciones en diferentes ámbitos. Esto es una sorpresa, o sea, ¿viste? wow, gracias. Lo guardaste para el último curso y todo. Valga la pañola. Wow, gracias, de verdad. Entonces, quienes no han tenido el chance de verdad, porque como les decía, tiene múltiples aplicaciones, ciertamente yo lo he visto en el ámbito del sistema de justicia, pero también en el ámbito de la educación, en el ámbito clínico, en todos los ámbitos. O sea que van a ver que muy poquito voy a tocar, pero se los dejo como para abrirles el apetito con eso, algo que para mí todavía tiene mucho desarrollo y mucha tela por donde cortar. Entonces, con relación al tema del modelo ANA, pues vamos a hablar
de lo que es el trauma complejo. Este término, porque cuando se hablaba de trauma en el pasado, usualmente se hablaba de cuestiones muy concretas que pasaban en la vida de un individuo, como un desastre natural o una persona que había ido a la guerra, pero el modelo habla más de lo que se conoce como trauma complejo, como dice aquí, cuando una persona ha experimentado múltiples traumas combinados con ruptura de las relaciones de apego. No necesariamente es un trauma inmenso que pasó, sino que son diferentes pequeños traumas. Probablemente, como lo desarrolla el modelo, desde antes de que la persona naciera, ha estado pasando por situaciones traumáticas, ya sea porque fuera un embarazo no deseado, por situaciones, dificultades o deficiencias intrauterinas, problemas en el parto, y bueno, que por ahí se va sentando como la zapata de lo que es un proceso de riesgo más adelante, y se va sentando la posibilidad de que sigan ocurriendo diferentes traumas en la vida de la persona. Y como dice ahí, combinado con las relaciones de apego, que de por sí es un tema ya inmenso en sí mismo. Vamos a estar hablando de este libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta, de Bessel van der Kolk. Voy a estar haciendo citas de este libro porque hoy quería hacerlo diferente y quería hacerlo más tipo book club. Es como que voy a estar cogiendo citas del libro y filtrando información del modelo ANA, filtrando información de la experiencia que he tenido, y entonces como a partir de ahí como abrir la conversación. En este libro, el doctor van der Kolk, de hecho, lo que propone al final es incluir en lo que sería el manual de diagnósticos y estadísticos, lo que sería la denominación de trauma del desarrollo temprano, trauma temprano del desarrollo, que es lo que estamos refiriéndonos como trauma complejo, bajo el entendido de que un diagnóstico, por ejemplo, de estrés postraumático, un diagnóstico de un trastorno límite de la personalidad, depresivo, ansioso, no es suficiente para englobar todas las características y todas las situaciones que se van a dar con el trauma complejo, lo cual se fue sometido para entrar en el manual y por supuesto que no pasó. Pero es interesante ver cómo desde ciertas perspectivas se ha jugado con este tema del trauma complejo y la importancia que tiene en la clínica y en las situaciones que nosotros vemos cada día y que muchas veces no podemos darle explicación. En el libro, ya empezando ahí con esas citas, un extracto del libro, el doctor en principio se preguntaba, ¿podía ser que estas alucinaciones fueran en realidad recuerdos fragmentados de experiencias reales? ¿Eran simplemente invenciones de un cerebro enfermo o existe una línea clara entre lo que es la creatividad y la imaginación patológica? Entre el recuerdo y la imaginación. Esos pacientes que venían con esas imágenes que se les presentaban, él trabajó mucho con pacientes en hospital de veteranos, pacientes post situación de guerra, y muchas veces los pacientes eran tratados como que tenían episodios psicóticos porque estaban experimentando imágenes o inclusive situaciones auditivas, y él se preguntaba si realmente era una situación imaginada o era que el recuerdo pues estaba regresando, ¿no? Esa era como la pregunta que él se hacía. Y también comentaba que las personas maltratadas en la infancia suelen sentir sensaciones, como ya nosotros sabemos con las somatizaciones, que carecen de ninguna causa física, e incluso pueden llegar a escuchar voces que les avisan de un peligro, o les acusan de crímenes atroces. Déjenme poner aquí el video. Y así empieza pues el doctor van der Kolk con las exposiciones que va a hacer desde la experiencia que tuvo. Él comentaba de un experimento realizado, me parece, en los años 70, con Mayer y Seligman, un experimento que se hizo con perros. Y estos perros estaban enjaulados y cada vez, cada cierto tiempo se les daba un choque eléctrico a los perros, y lo que ellos notaron fue que mientras más tiempo pasaba, cuando se les abría la puerta a los perros no salían corriendo
de la situación en la que estaban. Al principio sí les daban choques eléctricos, abrían la puerta, el perro salía corriendo, pero ellos llegaron a entender que después de cierto punto ya el perro internalizaba la idea de que no había salida y que no había nada que ellos pudieran hacer para evitar los choques eléctricos y por lo tanto se bloqueaban. En lo que él hablaba, que era un estado de constante agitación o un estado de colapso extremo que también comenzaron a ver en pacientes traumatizados, ¿no? Y estos hallazgos fueron pues confirmados más adelante también en personas adultas y todavía lo podemos ver hoy cuando decimos, pero ¿por qué no se van de esa situación? ¿Por qué no se salen de ahí? Lo que conocemos hoy como el concepto de la indefensión aprendida, en casos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, donde esta mujer no sale de su situación a pesar de que muchas personas les están abriendo puertas o le están mostrando salidas y ellas sienten como no, eso no va a funcionar porque de alguna manera su cerebro ya lo han internalizado y pues que no pueden salir de ahí. Es importante entender que la tarea más importante de nuestro cerebro es garantizar nuestra supervivencia, incluso bajo las condiciones más miserables. En otro estudio descrito en el libro, por ejemplo, también estudios de conducta animal, hechos en ratas, las ratas los investigadores hacían un sonido fuerte que las asustaban y las ratas salían corriendo hacia sus casas. Y estaban divididas en dos grupos, ratas que en sus casas, en sus cuevas, pues tenían suficiente alimento, suficiente espacio, una situación ideal, y claro, hacían un ruido fuerte, las ratas se escondían en su casa, en su madriguera. Pero las ratas que tenían un hogar o una cueva donde había poco alimento, donde había poco espacio, donde la situación era hostil porque se agredían entre ellas, pues igual salían corriendo hacia sus casas, ¿no? Es como ese entendimiento de que dependientemente de lo terrible que sea la situación, los animales suelen volver a sus hogares para buscar refugio y eso también pasa. A veces lo podemos ver y ciertamente lo vemos en la consulta y con los chicos que trabajamos que han sido víctimas de abuso, que cuando queremos sacarlos de la situación de abuso muchas veces se resisten. A pesar de que la situación es abusiva en casa, ellos no quieren salir, quieren quedarse en sus casas con sus familias. Siguiendo con el proceso de entender pues, el funcionamiento del cerebro, tenemos que saber que el cerebro se arma o se forma in útero de abajo arriba, lo que sería la parte más básica en cuanto a instintiva del cerebro, la que se dedica a preservar la supervivencia, que es lo que también a veces es conocido como el cerebro reptiliano, se encarga de todas esas funciones que no son voluntarias, la respiración, el ritmo cardíaco, también se encarga de modular el hambre, el sed, ese instinto de supervivencia. Luego se monta lo que sería el cerebro límbico, la parte emocional, y luego la neocorteza. En el libro, El cuerpo lleva la cuenta, ellos hacen el símil de que en la neocorteza, ya conocido como el cerebro racional, la parte del razonamiento, de la toma de decisiones, de la reflexión, ellos le llaman la torre de vigilancia, mientras que al cerebro límbico les llaman el detector de humo. Es como que el detector de humo detecta que hay peligro, pero es en la neocorteza donde está la torre de vigilancia que el cerebro se da cuenta de qué tan grande es el peligro, de dónde viene el peligro y entonces toma las decisiones de qué debemos hacer. Lo que ocurre en situaciones traumáticas muy fuertes es que el cerebro límbico detecta una cantidad de humo inmensa que de hecho, como que dice, tapa la visibilidad de la neocorteza y la capacidad de las personas tomar decisiones, ¿no? Esto siguiendo con el tema del entendimiento del cerebro. Fíjense que si el cerebro se forma de abajo arriba, dice actúo, siento y pienso. Y muchas veces en terapia lo que le pedimos a la persona es que piense antes de actuar, o sea, que vaya al revés, que vaya de arriba a abajo. Primero piensa en qué está sintiendo y después actúa. Pero este engranaje o este orden en las personas que están traumatizadas, pues es distinto. A veces puedes ver a una persona que su forma de actuar no corresponde con lo que sería lógico y se puede deber a situaciones traumáticas que ha pasado.
Otra de las cosas que podemos ver en el libro son muchos estudios relacionados con qué se activa en el cerebro en el momento que la persona está reviviendo el trauma. Entonces, hicieron muchos estudios en los cuales las personas se entraban a un aparato de resonancia magnética funcional para ver la activación del cerebro. Es un aparato circular y cerrado, donde la persona entra completamente el cuerpo, y entonces les leían un guión escrito por ellos mismos, sobre una situación traumática que habían pasado, ¿no? Y notaban que se elevaba la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, el consumo de oxígeno en el cerebro, a pesar de que estaban totalmente tranquilos. Fíjense que en un resonador la persona no puede moverse. Y estaban tranquilos por fuera, no es que estaban pataleando ni nada, pero todos estos marcadores aumentaban. Y no solo eso, cuando se producía lo que llamamos un flashback, entonces se encontraba que había una disminución en el área izquierda, lo que conocemos como el área de Broca, que tiene que ver con la capacidad de expresarse, de ponerle palabras a los sentimientos. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen de esos estudios iniciales, donde se ve una hiperactivación o mayor activación en el área límbica derecha, la parte de ese detector de humo, ¿no? Encendido, y la corteza visual, porque se están viendo los flashbacks, hay una activación de lo que la persona ve y una desactivación de lo que sería el área de Broca. Entonces la persona puede sentir con mucha intensidad, pero no necesariamente puede hablar de lo que está sintiendo en ese momento. Aquí otra imagen y se ve cómo hay mucho más actividad en el lado derecho que en el lado izquierdo de las personas que experimentan flashback. Y fíjense lo interesante, porque los procesos terapéuticos se basan mucho en la expresión, en la palabra, en hacer que la persona hable. Y en una de las sesiones que habíamos tenido antes, alguien me preguntaba, ¿y qué pasa si la persona no quiere hablar del trauma? Porque todos los indicadores están ahí de que algo pasó, pero la persona no habla. Y fíjense que tal vez que la persona no puede hablar. O sea, no es tanto que no quiere hablar del tema, que puede perfectamente pasar, pero muchas veces no puede hablar cuando los sentimientos son demasiado, son excesivos para lo que puede manejar ese cerebro, pues es posible entonces que se cierre la capacidad de comunicación de esa persona. Incluso años después de haber tenido el trauma, pues le puede costar muchísimo poder hablar de ello. El cuerpo revive las sensaciones relacionadas con el trauma, pero no puede articular. Entonces dice aquí que cuando las palabras fallan, las imágenes captan la experiencia y vuelven como pesadillas y como flashbacks, ¿no? Y bueno, ya esto es parte de lo mismo que vimos iluminadas en las imágenes. La disociación es un término muy ligado, cuando hablamos de trauma, pues es muy común entonces entender lo que es este término, muy común verlo en los pacientes. La disociación es la esencia del trauma, dice aquí, esto parte del modelo ANA. La experiencia abrumadora se divide y se fragmenta, de modo que las emociones, los sonidos y las imágenes y los pensamientos y las sensaciones relacionadas con el trauma toman como vida propia. Yo no sé si ustedes han podido ver una persona experimentando un flashback, y un flashback no es un recuerdo. Un flashback, la persona pierde la noción de qué estaba haciendo en ese momento y qué estaba pasando en ese momento. La persona se vuelve el trauma de nuevo. Y esto a veces lo podemos ver en las películas, presentado de cierta manera bastante gráfica, donde se puede entender que la persona de repente se siente que vuelve a la situación traumática, esas películas de guerra, así. Y eso es lo que pasa, esos pacientes se desvinculan totalmente de la realidad para reexperimentar los eventos que habían vivido al inicio. Cuando las personas traumatizadas, algo les recuerda el pasado, su cerebro derecho entonces reacciona, como dije, como si el acontecimiento estuviera presente. Pero el izquierdo no puede ponerle nombre a esto. Entonces es posible que una persona esté en un lugar tranquila y de repente salga corriendo, o simplemente dé un puñetazo o tire cosas y las rompa, y nadie sabe por qué, pues se volvió loca esta persona, es lo que tiende a pensar los demás, porque él estaba bien, ella estaba bien.
Y la persona no sabe explicar lo que le pasó. Acuérdense que Broca no está funcionando adecuadamente. Simplemente le pasó y claro, tienen que vivir con esa sensación que le quedó de haber experimentado el flashback. Una cosa que dice el material, que para mí también es muy interesante para entender y empatizar con los pacientes, es que los flashbacks, de cierta manera, son peores que el propio trauma. Porque el trauma ya pasó, la situación pasó, pero revivir la situación es algo que el paciente no puede controlar. No sabe cuándo va a pasar de nuevo, no sabe cuánto tiempo va a durar, no sabe si le va a pasar en medio de una clase, si va a estar en el cine, si va a estar en una cita con una pareja, si está en una entrevista de trabajo. Y las personas viven su vida tratando de protegerse del flashback. Hacen cosas o dejan de hacer cosas para evitar sufrirlos, ¿no? Y lo que dice el material es que esta lucha permanente contra un monstruo invisible, contra un peligro que no puedo ver, que no puedo controlar, pues es agotador, los deja cansados, deprimidos y desgastados. Con razón, muchos de ellos se van al tema de la bebida o del consumo de drogas para minimizar las sensaciones, porque sentir es algo, puede volverse algo abrumador si la persona está teniendo un flashback. Otra de las estructuras involucradas en el cerebro con el tema del trauma y de las rememoraciones es el tálamo, que actúa como un filtro de la información y se convierte en un componente central de la atención, de la concentración y de los nuevos aprendizajes que también se van a ver afectados con la situación del trauma. Ahora bien, si nos vamos a la parte de la memoria per se, que ya le hemos empezado a tocar un poquito, pues tenemos que hacer la división entre lo que serían los recuerdos normales frente a los recuerdos traumáticos. Entonces, un recuerdo normal, pues va a quedarse en nuestra memoria mientras más significativo a nivel personal sea positivo o sea negativo, ¿no? Esa significancia que le vamos a dar a ese elemento. Fíjense que la mayor parte de las cosas que hacemos en el día o de nuestra rutina, probablemente la olvidamos. Yo soy sobre todo una de las personas que más olvida cosas que no le sirven para mucho. se me olvida todo. Pero póngase un ejemplo. Si usted, imagínese, a casi todo el mundo le gusta comer pizza, ¿no? Si a usted le gusta la pizza, usted puede pensar tal vez en cuándo fue la última vez que comió pizza y cuál es la pizza que más le gusta. Pero si yo le pregunto cuál fue la primera vez, cuándo fue, cuántos años usted tenía, qué pizza fue y dónde usted estaba, tal vez no se acuerde porque hace mucho tiempo, probablemente usted estaba muy pequeño. Pero si yo le pregunto cuántas pizzas ha comido en su vida, pues bueno, ya imagínense, la cosa se nos vuelve como una mezcolanza de información donde, bueno, comenzamos a, no, eso fue en tal fecha, no, eso fue con tal persona, ya se nos comienzan a mezclar los memorias, aunque sea algo que me guste, pero cuando lo pasamos, lo vivimos muchas veces, pues se comienza a deteriorar ese recuerdo. Otros investigadores han demostrado que mientras más adrenalina secretemos, pues más preciso será el recuerdo, a menos que sea un trauma terrible. Ojo, porque se va a fijar en nuestra memoria, perfecto, tuvimos una vivencia de un accidente, el nacimiento de un sobrino, eso se nos va a fijar en la memoria, pero cuando es algo demasiado terrible para que el cerebro lo pueda integrar, pues entonces no necesariamente se va a integrar adecuadamente. Dice aquí que en condiciones normales, los sistemas de memoria, tanto el racional, el que le da el significado a la memoria y que almacena los detalles, y el emocional, que tiene que ver con las emociones que vamos a adherir a esa memoria, colaboran para producir una respuesta integrada. Esto es un sistema de memoria sin trauma. Pero cuando hay un trauma, estos dos sistemas no equilibran adecuadamente y no funcionan adecuadamente. No pueden almacenar e integrar la información en el hipocampo, que es esta parte que está aquí, esta estructura que está aquí, estaría como al lado de nuestra oreja, y en el tálamo. Fíjense que la amígdala, esta pequeña estructura verde que está aquí, que es quien asigna significado, está muy cerca del
es como sería la punta del tálamo, está muy cerca, porque las memorias por eso tienen mucho que ver con ese significado emocional que le vamos a dar. Como resultado, las huellas de la experiencia traumática se organizan como huellas sensoriales emocionales fragmentadas, imágenes, sonidos y sensaciones que ya hemos comentado. Es como si el cerebro hiciera un sistema de memoria paralelo, en donde por un lado tengo las cosas de mi autobiografía que recuerdo en orden, y por otro lado tengo este sistema de memoria alterno que no controlo y que de repente se me filtra y aparece, pero que no tiene un sentido de que es ayer, que fue hace 10 años, que es hoy. No tiene ese sentido claro, y cuando entra, pues es una sensación tan abrumadora que me le hace como un bypass al resto del funcionamiento del cerebro, ¿no? Dice aquí que en cambio los recuerdos traumáticos se fijan desorganizados. Hay sujetos que pueden recordar detalles muy claramente, pone el ejemplo del olor de un violador, el orificio en la frente de un niño muerto, pero que no pueden recordar secuencia de acontecimientos ni otros detalles vitales. Y aquí vengo con el tema del aspecto jurídico. Estas personas suelen ser muy cuestionadas y desacreditadas porque no son capaces de dar un relato claro de principio a fin de algo que pasó, pero sí pueden recordar con mucha claridad un solo evento, porque acuérdense que la memoria no está funcionando adecuadamente. Los recuerdos traumáticos son entonces fundamentalmente distintos de las historias que contamos sobre el pasado, porque están disociados. Las diferentes sensaciones que entraron al cerebro al momento del trauma no están bien montadas en una historia ni en un trozo de nuestra autobiografía. Entonces aquí entramos dentro de lo que son las memorias reprimidas, que también era una pregunta que me hacían en una de las sesiones anteriores, cómo funciona el tema de las memorias reprimidas y si realmente existen. Y sí, hay muchas publicaciones científicas que hablan sobre las memorias o los recuerdos reprimidos, que son recuerdos que pueden salir pues a la superficie años o décadas después. Fíjense con todo este tema del movimiento Me Too, de muchas personas que han salido diciendo, hace 20 años a mí también me pasó. Y tal vez personas que lo recordaban y no lo quisieron decir, pero tal vez hay algunas personas que estaban en su casa de lo más tranquilo, están viendo la televisión y se encuentran con un relato extremadamente similar a una situación que vivieron y que les activa un trauma que su cerebro había decidido de cierta manera enterrar. Y claro, eso, vuelvo y digo, desacredita a las víctimas. La pregunta de las personas y esto realmente pasó. ¿Por qué ahora? ¿Qué vienen a decir 20 años después? No lo dijeron en un principio, ¿no? Son de las cosas que podemos observar y de la dificultad que tiene la víctima para salir adelante con sus relatos. La pérdida de memoria se ha observado en personas que han vivido desastres naturales, accidentes, traumas de guerra y, bueno, todas las cosas que habíamos comentado, pero la pérdida, la represión de la memoria es más habitual en los casos de abuso infantil, con una incidencia desde el 19 hasta el 38%, lo cual es una información también bastante interesante. Esta doctora, la doctora Mayer Williams, estudió a principios de los años 70, hizo un estudio interesantísimo, entrevistando a 206 chicas entre 10 y 12 años de edad que habían ingresado a la sala de emergencias por un tema de abuso sexual, con todos sus análisis de laboratorio, con todo su expediente hecho, y ella contacta a 136 de esas víctimas 17 años después. Un interesante estudio donde ella esperó todo este tiempo a que ya eran adultas y les realizó entrevistas de seguimiento. Lo que ella encontró es que el 38% no recordaba el abuso que estaba documentado, no solo del testimonio, sino médicamente en el hospital, y que solo 15% admitieron que sí, dijeron que nunca habían sufrido ningún tipo de abuso, no en ese momento, sino en ningún momento. Más de dos tercios hablaron de otros incidentes, pero no hablaron de ese incidente.
y encontraron que las chicas que eran más jóvenes al momento del abuso y las chicas que no tuvieron apoyo por parte de sus madres o de su persona de referencia, y aquellas que sufrieron abusos por parte de una persona de confianza, sea padre, padrastro o tío, abuelo, fueron las que con más tendencia pues negaron que los abusos habían ocurrido. Una de cada 10 mujeres declaró que por un periodo de tiempo lo habían olvidado y que había vuelto a resurgir en algún momento. Y también encontraron, como dije, que eran las que no habían tenido apoyo, las que habían tenido mayor dificultad. Las historias, las que recordaron las historias, pues el relato central estaba intacto, pero los detalles no. Los detalles habían cambiado. Y esto es algo interesante también del tema de la memoria. La memoria no se talla en piedra, sino que es dinámica. Y a medida que el tiempo pasa, las memorias y la información se va deteriorando y va cambiando. Lo que dicen los estudios es que si la memoria está reprimida, pues como no podemos acceder a esa memoria, pues el relato probablemente está intacto, pero si la memoria está fresca, está accesible, mientras más tiempo pasa, pues más tiempo vamos a tener, más cambio vamos a tener en los detalles, porque el cerebro comienza a tratar de significar las diferentes situaciones, a darle un significado a su vida y comienzan a cambiar los detalles. Hablando entonces muy brevemente sobre la intervención, porque es un tema que siempre solicitan, también de manera muy general, sí les explico que más que nunca en los temas de trauma y trauma complejo, la intervención integral es lo ideal. No hay un solo tipo de intervención que resuelva este problema, sino que se va a tener que individualizar la situación de cada persona para definir pues qué tipo de intervención o intervenciones vamos a aplicar y en qué momento. Se debe entender para intervenir que estas personas han hecho un grandísimo esfuerzo para cerrarse al dolor, lo que implicó cerrarse también al placer y a la alegría. O sea, yo no puedo solamente cerrar el trauma y dejar todo abierto, sino que yo tengo que cerrarlo todo. Y si yo tengo que ir al alcoholismo, a las drogas, o al aislamiento, a la depresión, para no sentir este malestar tan grande, pues no siento nada. Y desensibilizarnos puede hacernos reaccionar menos, pero tampoco nos va a ayudar a sentir mucho más satisfacción. Hay gente que habla también de, bueno, el abordaje terapéutico de vamos a olvidar, de vamos a reprimir, eso ya pasó. Pero lo ideal tal vez es que tengamos una mirada de seguir adelante. O sea, a pesar del trauma, no es olvidar el trauma, es a pesar del trauma, cómo podemos seguir adelante, ¿no? Cómo vivir en el presente sintiéndose seguros, sintiéndose completos y ayudándole a recuperar las estructuras cerebrales que dejaron abandonadas cuando el trauma los abrumó. ¿Se recuerdan que hablábamos de que las estructuras cerebrales no estaban funcionando adecuadamente? Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Fíjense que como yo decía, el cerebro se forma de abajo a arriba, y la intervención psicoterapéutica suele ser de arriba a abajo. El licenciado Martín ayer hablaba de la intervención y era muy claro y muy interesante y claro que es muy efectivo en muchos pacientes, cómo trabajar desde el punto de vista de racionalizar la información. O sea, yo pienso en lo que me hace sentir, puede hacer un proceso de yo reencuadrar esos sentimientos, por lo tanto eso va a impactar en mi forma de actuar. Y eso es adecuado, pero también tenemos que trabajar de abajo arriba, porque el daño también se dio de abajo arriba. Entonces tenemos que, dice aquí más adelante, recalibrar nuestro cerebro. Y para eso, a veces no es con palabras que lo vamos a hacer, sino que lo vamos a hacer a través de ciertos temas de ejercicio, ciertos temas físicos inclusive, para que el cerebro pues vaya soportando de nuevo lo que es la cercanía, la confianza, el estar cerca de las personas sin sentirse que van a ser dañados. Cuando asumimos un modelo de enfermedad cerebral, pues ignoramos que las personas tienen, dice aquí, nuestra capacidad de destruirnos entre nosotros coincide con la capacidad de curarnos. La idea es
que no ver a la persona como un paciente que está en una cama y tenemos que enchufarlo a muchos cables y a darle medicamentos, sino que de cierta manera el paciente tiene que ser partícipe de su proceso. Él también es su propio terapeuta, él también va a trabajar en su mejoría y en su bienestar, y restaurar las relaciones y la comunidad es básico para restaurar ese bienestar. Habla de que el lenguaje nos da el poder de cambiarnos a nosotros y de cambiar a los demás, comunicando las experiencias y ayudándonos a redefinir lo que ya conocemos, que tenemos la capacidad de regular nuestra propia fisiología, porque sabemos que, bueno, el cerebro no funciona bien y eso impacta en nuestra capacidad de interactuar con el medio, pero nosotros podemos cambiar nuestra fisionomía. Si nosotros cambiamos nuestras conductas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar, pues también nuestra fisiología va a cambiar, y que podemos cambiar las condiciones sociales para crear entornos en que los niños y los adultos se sientan seguros y puedan prosperar. Y esto sería esa regulación, como les decía, de abajo arriba, donde podemos acceder a ese sistema nervioso autónomo a través de la respiración, del movimiento, del tacto. Y las personas se nos olvida lo importante que es, por ejemplo, aprender a respirar. Y no sabemos respirar. Y no sabemos sincronizar nuestra respiración con nuestro movimiento. Y no tenemos una conciencia plena tampoco de nuestro cuerpo. Y todo eso ayuda a me gusta esa palabra, de recalibrar nuestro sistema nervioso y no ser como una hoja que nos lleva el viento, sino como que asumir, empoderarnos de nuestro propio cuerpo y de su funcionamiento. Entonces, hay muchísimas cosas pues que son recomendadas en estos casos. La psicoterapia, y ayudada por la psicofarmacología si es necesaria, o si los síntomas son tan abrumadores que no se puede ni siquiera realizar la psicoterapia. También están procesos como yoga, pilates, biodanza, que son buenísimos para ese proceso de recalibración. Hay estudios que hablan del EMDR, que es otra técnica en sí misma, ya eso es otro tema bastante amplio, de apoyo del neurofeedback, inclusive de la arteterapia y otros tipos, arteterapia a través de la pintura, del canto, del baile. Pues si integramos todo esto, nuestra efectividad del tratamiento va a ser mucho mejor que solamente integrando uno de los componentes. Entonces, aunque nosotros lo que seamos psicoterapeutas o trabajemos con pacientes en terapia, tenemos que saber que estas opciones, más que un tema de una recomendación que le vamos a dar al paciente de mira si te gusta, es casi como un mandato, es que tienes que buscar lo que vaya contigo, pero tienes que hacerlo, porque sin esto estamos a mitad de camino. Estamos trabajando en la terapia, felicidades, pero nos falta el otro proceso que integra al paciente como partícipe de su recuperación. Y señores, con esto nosotros terminamos el material que yo tenía para hoy, y entonces les voy a dejar para que preguntas, comentarios, aprovéchense que es el último del primer ciclo, digan lo que ustedes quieran decir, de recomendaciones, que estamos abiertos para ello. Muy bien, gracias, Gloriana. Efectivamente, entonces abrimos la, la sesión de preguntas y la sesión de comentarios para Gloriana. Alguien pregunta sobre la intervención en niños, pero no sé, no está muy clara la pregunta. ¿Qué exactamente quieres preguntar de la intervención en niños? Creo que debes ampliarla un poco, porque solamente dice eso. Bueno, si se realiza la intervención en niños, pues definitivamente se realiza. Yo tengo el placer de trabajar con un grupo de terapeutas que esto es su trabajo, esto es lo que hacen. Por ahí anda una de ellas, doña Miguelina, que yo la vi. Y han dedicado su vida a eso, a recibir niños que son referidos del Ministerio Público para trabajar en procesos terapéuticos. Es un proceso terapéutico que va muy de la mano de sus familias, porque obviamente los niños pues no tienen la capacidad de autogestionarse completamente, y esa integración son terapeutas familiares de corte sistémico, todas, necesitan de esa integración de las familias en los procesos, y es donde realmente vamos a ver mejoría, cuando toda la familia se integra en qué hacer, sobre todo en qué no hacer,
porque a veces lo que hay es un mal manejo por parte de la familia, y un chico bien manejado, pues en mi experiencia tiene más resiliencia que una persona adulta que haya sufrido un trauma. Son sumamente resilientes los niños. Creo que a los adultos les cuesta más y los chicos son más capaces de, bueno, seguir, construir su vida de ahí en adelante. Muy bien. Tenemos 3 turnos. El primero es Alexandra Aquino, que tiene la mano levantada. Luego Rosalía Fernández, que tiene la mano levantada, pero en la cámara. Y luego... ¿Dónde se levanta la mano por aquí? hay un botón para ello, búscalo por ahí. Y Nelsida, Ivana y Nelsida. Ok, hay varios en el chat. Vamos a comenzar entonces. Muy bien. Tenemos a Jennifer también, que levantó la mano. Alexandra Aquino, adelante. Sí, buenas noches. Me va a excusar la cámara, ¿verdad? Pero ustedes saben que uno en casa no está muy presentable, pero bueno. Hace un tiempo yo vi un documental basado en hechos reales. Yo lo que no recuerdo son así como datos concretos, donde había un padre como con 4 hijas. Una de ellas, en una escena de una película, vio un hecho de abuso, abuso sexual. De ahí se desencadenó una serie de situaciones donde ella decía que fue abusada por el padre era pastor. Y luego de eso las 3 hermanas más, pero no había evidencia de que eso realmente había pasado en algún tiempo, y por más que se investigó, no se llegó a una conclusión de que eso había pasado realmente. Sin embargo, ellas tenían eso como que realmente fue un hecho que pasó, y el señor pasó mucho tiempo en la cárcel. Es decir, ¿eso es posible? Gracias. Ok, sí, gracias por la pregunta. Ciertamente esa es la gran dificultad del tema de los abusos, que no dejan huella, que no hay evidencias, que es un tema que ocurre en secreto, y que la huella física, inclusive, como la mayoría de las veces no se da con fuerza física, sino con un proceso de convencimiento, pues la huella física se borra. Y aún haya huella física, determinar que el abuso fue fulano, tú puedes decir sí hubo abuso, pero ¿quién fue que lo cometió? Ahí viene la dificultad de lo que se conoce legalmente como la vinculación con la persona de manera específica. Es una gran dificultad. Hay casos que se van a poder resolver, hay casos que no se van a poder resolver. Yo lo que creo que también el cómo se maneje y la velocidad de las actuaciones son importantes en determinar la información, porque una vez algo sale, pues el proceso de investigación debería aislar a las otras personas que están en riesgo para tomar esas informaciones aparte y ver ese tema de si coinciden, si no coinciden, de los detalles, etcétera. Y tú dices, bueno, pero se trata de un tema de histeria colectiva, pues también puede ser. Y habría que ver qué otros indicadores se dan en la vida de esas niñas, si han estado teniendo indicadores u otras situaciones, pero no es fácil, no te puedo dar una respuesta, no hay una píldora mágica para resolver estos casos. Como te dije, muchos se van a quedar sin resolver y muchos van a necesitar de un proceso terapéutico en lo adelante. Lo que sí es cierto es que si una víctima fue abusada y nadie le cree, esto está redoblando o triplicando, cuatriplicando lo que es el trauma de lo que le ocurrió. Y por eso es el tema de qué tan delicados son. Es buenísima la pregunta y sé que no puedo darte como, sí, mira, si haces esto, paso 1, paso 2, paso 3, resolviste el problema. Yo sé que te dejo con la inquietud todavía, porque es una inquietud que nosotros que trabajamos en el sistema de justicia todavía la tenemos. Bien, vamos a dar vamos a darle el turno a alguien del chat y luego volvemos al otro lado. Todas, vamos a darle turnos a todas, pero vamos a irle dando en el orden en que vienen llegando. ¿Hay algún indicio de que hay traumas reprimidos en las personas? ¿Hay algún indicio que se pueda visualizar? Bueno, este mismo tema de estas personas que tienen
exabruptos y salidas que no se pueden explicar, donde de repente ante una situación específica, un lugar específico, un olor específico, una persona que se vea de manera específica, mira, cada vez que veo una persona con barba, pues salgo corriendo, me da náusea, me pongo a vomitar y me pongo mala, te fuñiste, César. Gracias. Entonces, Yo también te quiero. entonces, bueno, esas son respuestas como muy extremas, que no son, vamos a decir, comunes como otras cosas que tú puedes decir, ¿qué es lo que está pasando? La dificultad es encontrar el patrón, ¿no? ¿A qué es que esta persona está haciendo esta fobia habitativa terrible? De que cada vez que ve un, qué sé yo, un locker de gimnasio, de escuela, pues se pone mal y sale corriendo. Esas son las cosas que te pueden dar a indicio en el sentido de tú planteártelo como hipótesis. Y bueno, a ver qué pasa más adelante cuando tocas el tema, a ver si por ahí encuentras sensibilidad. Excelente, vamos con alguien entonces acá. Tenemos a Jennifer Calderón en turno. Adelante, Jennifer. Jennifer. Tienes el micrófono apagado. No se oye. Ok, vamos a darle el turno a Rosalía Fernández entonces. Adelante, Rosalía. Tienes el micrófono apagado. Hola. Ya. En el caso mío es hipotético, pero pasó de verdad. O sea, ¿qué pasa cuando una niña no dice inmediatamente lo que alguien en su familia le hace por miedo a... Primero, el miedo es que le echen la culpa de que ella está haciendo algo mal, porque dentro de sus sentimientos ella sabe que algo malo está pasando, pero no sabe quién es que lo está haciendo mal. Si es esa persona o es ella misma que se siente con un miedo atroz de hablar con otras personas. Pero el día que se digna a decirle todo lo que había pasado a su madre en específico, la madre, porque fue con un hermano, la madre decidió como meter todo por debajo de la alfombra y no creerle lo que ella estaba diciendo, porque ambos son mis hijos. ¿Qué yo voy a hacer si ambos son mis hijos? Y a esa persona lo que le dio más rabia no fue el hecho en sí de que fuera ultrajada o fuera molestada sexualmente, sino el hecho de que la primera persona que le debió de haber creído, que debió de haber puesto, o sea, su manto y cubrirla y protegerla, no lo hizo. O sea, lo único que dijo fue, tú entra a tu cuarto y te cierra con llave. Entonces eso a esa persona le ha llevado ahora una vida que vive trancada en un aislamiento total porque prefiere estar lejos del mundo afuera y prefiere estar cerrada, claro, consigo misma, y no hay nada más peligroso que pensar y pensar y pensar y pensar. Eso es lo más peligroso que hay, darle mente a las cosas. Pero el hecho de que te quiero decir es que la persona que más le debió de haber creído, esa persona dijo, ambos son mis hijos, o sea, yo no puedo hacer algo mal contra uno para proteger al otro. Y yo me quedé como que... Sí, eso es bastante vamos a decir, libro de texto de tema de abuso y mucho más común de lo que la gente piensa. Y es lo que nosotros llamamos revictimización. De hecho, es una victimización peor hasta cierto punto, porque en este caso la persona que debía protegerte es quien no te está dando la protección, y entonces de cierta manera la gente elabora y dice, bueno, otra persona puede tratar de abusarme o maltratarme, pero yo cuento con alguien, ¿no? Pero si no cuento ni siquiera con la persona que me parió, ¿con qué cuento? Eso destruye el sistema de confianza de las personas. Su autoestima, pero la capacidad de confiar en lo adelante. De ahí en adelante se convierte en una persona que es totalmente desconfiada del otro, porque si mi mamá que debió protegerme no me protegió, ¿en quién voy yo a confiar? Y eso destruye su vida, porque somos seres sociales y no podemos vivir una vida en sociedad si no confiamos en nadie.
No, pero en este caso pasó lo contrario. Esta persona no es que cree en todo el mundo, pero prefiere creer a todo el mundo Rosalía, se me estar perdió. muy paz, pero prefiere contarle sus cosas privadas a personas que no tienen nada que ver con ella, que contarle sus cosas privadas a esa persona que una vez le negó la mano protectora. Sí, claro, pero una cosa es contar la información y otra es que realmente yo confíe en ti para como que entiendas que tú vas a resolverme, ¿no? Son personas que aprenden a ser muy autosuficientes. Y más ella que decías que se aisló y que estaba retraída, pues no, yo no necesito a nadie, yo puedo sola porque no puedo confiar en nadie más. Pero al mismo tiempo se deprimió también. Claro, Todo fue es realmente muy difícil salir de ahí. Se puede salir, pero es muy, nos lo pone muy difícil a los terapeutas cuando la situación tiene esos componentes. Bueno, me voy a atrever a decir algo. Se puede porque esa persona soy yo. O sea, no me importa decirlo porque a mí me libera hablar de eso. O sea, me desintoxica hablar de eso. Pero con ella yo no lo puedo hablar porque inmediatamente se pone a la defensiva. No, ¿Cómo que? gracias por la confianza, Rosalía, que sé que es primera vez que nos vemos. Y bueno, muchísimas gracias por confiar en nosotros. Y mira, yo soy estudiante de ahora de término de psicología clínica y yo entiendo que con los pacientes no es que hay que decirle tu vida personal, pero hay que ser empáticos con ellos, hay que ponerse al nivel de ellos, no, pero no desde el punto de vista de ellos, sino desde el punto de vista tuyo, porque obviamente tú te puedes poner con empatía desde el nivel de ellos porque tú no has vivido lo que ellos vivieron, pero tú te puedes poner empático desde el punto de vista tuyo y tratar de entender lo que ellos te están tratando de decir. Totalmente. Y la recomendación siempre va a ser trabajarlo, porque la manera que vas a ser más efectiva con tus propios pacientes vas a ser cuando hayas experimentado también el trabajo y la efectividad de los procesos terapéuticos en ti mismo. Muy bien, vamos a continuar. En el chat tenemos una pregunta que dice, ¿es cierto que el trauma por una violación es incurable? Esa es una de las preguntas. Ok, bueno, lo que sabemos es que hay personas que ciertamente toda la vida van a vivir con secuelas y con situaciones, pero no es que es incurable. Hay personas que la terapia es sumamente efectiva, implica tener unos ciertos elementos como que sea rápida, mientras más rápida mejor. Que se busquen otros elementos en la vida de esa persona como red social, red de apoyo, qué recursos tiene esa persona para salir adelante, su propia resiliencia, su propia personalidad, su propio temperamento también va a ayudar. Y hay víctimas que se vuelven, vamos a decir, que arman asociaciones de víctimas para ayudar a otras víctimas, o sea que no solo superan su propio trauma, sino que llegan al punto de estar al otro lado del trauma y ayudar a personas traumatizadas, lo cual es sumamente interesante, y ojalá que todas pudieran llegar a ese punto, pero sí también sabemos que hay un porcentaje menor de personas que lamentablemente la vida les va a golpear tanto y de tantas maneras que a veces no va a poderse recuperar. Bien, vamos a ver si Jennifer Calderón está disponible para su pregunta. Sí, ya abrió. Gracias, perdón, que estoy desde mi móvil. Excelente, doctora Gloriana, una vez más. Bueno, yo le quiero traer un caso. Lo voy a hacer lo más rápido y breve posible porque sé que hay muchas preguntas, pero me llegó un caso reciente de un joven de 18 años con un historial de trauma, de bullying, abuso sexual, maltrato a nivel escolar, bueno, un sinnúmero de traumas, ¿verdad? Lo más impactante de esto es, yo lo recibo porque con lo que primero me llega es con esta historia. Pero después resulta que le habían dado un diagnóstico de que tenía Asperger, tanto él como su padre.
Ajá. Este diagnóstico se lo dio una psiquiatra. Yo me quedé un poco atónica, o sea, como perpleja, como, ok, o sea, ¿y dónde están las pruebas? ¿Qué estudios ustedes hicieron? No tenían nada de eso. Por lo que procedo, pues vamos a comenzar por la primera parte. Igual si se descarta o no, yo no manejo la parte de trastornos del desarrollo. Yo soy más manejo más la parte de situaciones de trauma, abuso. Ese es como donde me he enfocado, mi área de trabajo. Entonces, nada, pero lo que más me impacta es que la persona lleva ya aproximadamente 4 años siendo medicado a nivel farmacológico. No ha habido ningún tipo de evolución ni avance. Y también presenta situaciones de alucinaciones visuales, auditivas, delirios de persecución y bueno, y por ahí se va la cadena de situaciones. Entonces lo que quiero es saber por dónde uno comienza como a abordar esta situación y en manera muy particular, mi pregunta viene es, sabemos que los traumas calan a nivel de el funcionamiento cerebral y que deterioran, ¿verdad? Funciones a nivel cerebral, pero mi pregunta es, ¿cómo es apropiado que una intervención se haga únicamente de situaciones del neurodesarrollo basada únicamente con un diagnóstico de un psiquiatra? Una pregunta. Okay. Dos, los diversos traumas que esta persona presenta, que son traumas complejos, es una situación de traumas complejos porque son diversas experiencias de trauma. ¿Cómo se comienza el proceso de abordaje? Y lo voy a dejar ahí porque quiero darle prioridad a mis colegas, pero tengo muchas preguntas más. Vamos por parte. Vamos a ver si vamos como aclarando. Es un caso muy interesante el que traes, pero fíjate, tú puedes tener un caso de abuso independientemente de que haya un trastorno del desarrollo o no, sea Asperger o no. Eso es irrelevante en cuanto al tema del abuso per se. Más tal vez eso te pudiera dar algunas dificultades en cuanto a la intervención por la naturaleza de algunas personas que tienen Asperger, que había que ver, que no lo sé, cuáles son las características supuestamente de espectro autista que encontraron en este chico. Y hay que ver cómo Perdón, Gloriana, una cosita solo. Yo no manejo mucho ese tema, sí, claro, he estudiado en la universidad y todo, pero soy muy cuidadosa de no entrar en la evaluación de temas del trastorno del desarrollo, pero a mí no me da indicio de ello. Claro, y hay que ver, por ejemplo, cuándo empezó, porque si tienes una información sobre un historial de abuso, hay que ver si los supuestos síntomas del trastorno de espectro autista se dieron después de la situación de abuso, porque para tú hacer el diagnóstico ya de un trastorno del desarrollo tiene que haber empezado desde la infancia, no después de una situación de abuso. Y claro, hay que ver cuándo empezó la situación de abuso, si también fue desde la infancia. Pero fíjate, no hay un medicamento para el Asperger. El Asperger no se trata, es una condición, no se ve como una enfermedad per se. Si le están dando medicamentos, que tampoco sé qué son, habría que ver para qué son. Y creo los medicamentos son para las alucinaciones, porque también tiene alteraciones del sueño, no duerme prácticamente. Básicamente es para eso la medicación. Para dormirlo y para que no tenga alucinaciones. Pero tú comentabas que no estaba funcionando y creo que el abordaje tuyo se tiene que centrar en lo que no funciona. Si algo no funciona, ¿por qué lo seguimos haciendo? Entonces, si esto no nos está funcionando, tenemos que cambiarlo y